Muy buenas tardes, muy bienvenidas, muy bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy tenemos el tema del libro Transición Planetaria, el amor como fuerza divina. Antes de todo, comenzamos con una oración. Cuando Pues le damos las gracias a nuestro Señor Padre Eterno, al Señor Maestro Cristo Jesús, nuestro Maestro de Maestros y Maestras, a los espíritus superiores, espíritus amparadores y amparadoras que están entre nosotros, haciendo una asistencialidad constante en favor de la voluntad del Padre Eterno, para que las leyes soberanas de la vida sigan prevaleciendo en todo el planeta Tierra, nos sigan llegando a todos los seres vivos, en especial a toda la humanidad, para que también nos lleguen a los que solo espíritus son, pues los espíritas siempre estamos recordando que los que solo espíritus son, también son humanidad. Allí donde están, allí donde se encuentran. En estos momentos en que hay tanta transición a nivel geográfico, hoy día también parece ser que en Filipinas otro tsunami y con ello algunos seres humanos pues nos sobrecoge. Y por eso es cuando más nos damos cuenta de que estamos viviendo en un planeta en el que está teniendo que ponerse geográficamente como quiere seguir estando. Y por otra parte, algunos seres humanos que nos hemos olvidado de aquellos acuerdos sagrados que teníamos con el Padre Eterno. A lo mejor andamos bastante despistados en nuestro día a día y nos pilla la situación de desencarnar en el momento que menos nos lo esperamos. Pero de cualquier forma, esta oración es para agradecer infinitamente a todos los espíritus superiores que en estos momentos estoy segura, por lo que están diciendo en el libro de Transición Planetaria, estoy segura, segurísimo, de que hay algunos equipos de espíritus que son preparados constantemente para ir a esos lugares en donde el desastre se ha producido y en donde hay seres humanos que ahora solo espíritus son, pero que tardan un poquito en darse cuenta algunos de ellos. Para todos ellos y para todas ellas, el amparo que Dios les sigue dando, el amparo que Padre Eterno les sigue dando. Muchísimas gracias a los espíritus superiores y a nosotros, pues que nos sigan amparando, que nos sigan dando lucidez, claridad y fortaleza para poder asimilar todas las lecciones que nos quedan por vivir ahora y siempre, porque queremos vivir conforme a la voluntad del Padre Eterno y queremos estar siempre en esa disposición de no complicarnos la existencia más de lo que ya pueda estar. Así que agradecer infinitamente por su amor misericordioso, por su bondad infinita para con toda la humanidad y para con los desencarnados y para con nosotros que estamos en las reuniones aprendiendo a seguir la línea del Padre Eterno y no despistarnos nunca más. Agradecer infinitamente que estén entre nosotros. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, que así sea. Muy bien, pues comenzamos entonces con el tema de hoy, con el capítulo 7
Amor como fuerza divina del libro Transición Planetaria. Dejamos el correo electrónico y un número para el WhatsApp para preguntas, comentarios y también hay un enlace para la compra del libro en espiritasvenidor.com. En actividades recientes, un enlace directo a la librería de la Federación Espírita Española y, y también sortearemos hoy entre los participantes un ejemplar del libro de Transición Planetaria. A ver si puede avanzar, que no veo bien esto que avance. Vamos a ver. Vamos a empezar otra vez. Hoy vamos a ver los temas siguientes. En este capítulo tenemos varios ítems a destacar. En primer lugar, vamos a ver el reposo de los espíritus, porque nos comenta que en las tareas de asistencia, uno de los espíritus superiores, Abdul, después de terminada su oración, que calmó a todos los desencarnados con esas vibraciones, con esas energías que exteriorizaba a través de la oración, con esa armonía, se retiró a hacer una meditación y vamos a ver cómo fue la influencia también de esas irradiaciones de la meditación. Vamos a ver también dentro de la obsesión la subyugación, ya que hoy se manifiestan un grupo de espíritus perversos y en En este el libro, capítulo, en el en libro, este capítulo de hoy, y también vamos a ver la exteriorización y la modificación de fluidos, cómo los espíritus superiores utilizan esta exteriorización de energías para, para calmar, para hacer una tarea de desobsesión que vamos a ver a continuación. Y todo gracias al poder del amor divino, como se titula el tema de hoy, el amor como fuerza divina. La meditación de Abdul produce una irradiación de energías que disuelven las tinieblas. Ya la meditación en contextos educativos promueve factores protectores ante la violencia, tales como la paciencia, la sensibilidad, el equilibrio emocional, bienestar y la relajación. Ayuda a bajar los niveles de estrés, de agresividad, ansiedad, impulsividad, y las personas son menos conflictivas, más agradables, comprensivas, respetuosas y sociales. Se mejora el estado de ánimo y la autoestima, por lo que permite una mejor interacción social, aceptación, respeto, colaboración, apoyo, solidaridad e integración. Entonces, si esto ocurre a nivel físico con nosotros, con conciencias más o menos normales,
pues podemos imaginar con la fuerza de esa irradiación que produce esta meditación con una irradiación de energías que disuelven esas tinieblas en la que se encontraban en ese momento todos los desencarnados en esa turbación, como ya hemos comentado en capítulos anteriores. También em, está diciendo la Organización Mundial de la Salud que la violencia entre los jóvenes es alarmante, según la cual cada año se cometen en todo el mundo 200.000 homicidios entre jóvenes de 10 a 29 años. Por eso, grandes grupos practicando un programa avanzado de meditación fueron asociados a reducciones significativas de la tasa de homicidios y de crimen violento urbano. En Estados Unidos se hizo este estudio durante el periodo de 2007 a 2010, con un grupo de personas practicando meditación de forma diaria y se observó la caída en la tasa de crímenes violentos en un 18,5% sobre una muestra en todo el país de 206 poblaciones urbanas con más de 100.000 habitantes. Entonces, como vemos, la meditación a nivel físico y a nivel extrafísico es, está demostrado que funciona, que es efectiva ante la reducción de toda esta violencia y de crímenes. Pues si quieres puedes De acuerdo. continuar tú, porque en en ese momento estaban, en este capítulo, los espíritus se iban a retirar, una parte de ellos para descansar y relevarse, pero nos dice aquí en el libro de los espíritus, en el ítem 254. Los espíritus no pueden sentir cansancio del modo en que vosotros lo entendéis y en consecuencia no tienen necesidad de vuestro descanso corporal, pues no poseen órganos cuyas energías tengan que ser repuestas. Y que es como lo que hace Abdul en este caso, que después de terminar esa larga oración al, al estilo árabe, ya que él era de esa zona, fue de esa zona, pues su descanso consiste en ponerse a hacer esa meditación y hacer una irradiación de energías, o sea que no hay un descanso, sino que es realizar otra tarea de asistencia de otra forma. El espíritu reposa en el sentido de que no se halla en una actividad constante, no actúa de una manera material. Su acción es completamente intelectual y su reposo completamente moral. Es decir, que hay momentos en que su pensamiento deja de estar tan activo y no se dirige hacia un objetivo determinado. Se trata de un auténtico descanso, pero no es compensable con el del cuerpo. La especie de cansancio que los espíritus pueden experimentar se debe a su inferioridad, pues cuanto más elevados son menos pesados y el reposo no lo necesitan. En el libro de los espíritus, en la 254. Y así ocurre también en nuestro hogar, que uno de los ministros que tenía ese tiempo para él, para, en este caso, un reposo, pues siempre lo dedica
hacer asistencialidad en otros lugares. O sea que es una tarea continua, sin descanso. Cuanto más elevados, menos reposo. Perdón, aquí. Dice que la ley de trabajo, descanso, entre comillas, el libro de los espíritus, ítem 675. El espíritu trabaja como el cuerpo. Toda ocupación útil es un trabajo. Sí, sí, es comprensible que aquí, considerándonos seres humanos útiles, ya nos consideramos como que tiene sentido que estemos viviendo esta envoltura carnal, hacer un trabajo, una tarea que luego nos es compensada con un alimento o con un sueldo. Consideramos que es la manera más útil y digna que puede saber y seguir viviendo el ser humano como tarea e itinerario aquí diariamente en el cotidiano vivir. Y parece ser que aquí en el libro nos está dando a comprender claramente que toda la ocupación en la que se envuelve el espíritu, cuando solo espíritu es, dice que es útil también, y que él lo vive como un trabajo, pero siendo un trabajo ya en términos totalmente espirituales, puesto que ya solo espíritu es, no está enlazado con la materia, no tiene vínculos materiales en cuanto a un tira y afloja que a lo mejor ahora podemos tener de actividad o descanso, pero por su propia voluntad han decidido que son espíritus que están en un nivel de clara luz, por supuesto, y que además de eso se están dando cuenta de que la vida sigue y que la vida como escuela con mayúscula sigue, y además el voluntariado es algo que también allí es, por así decir, compensado en saber más, en tener más sensación de sentido de humanidad, que por supuesto es algo muy común para todos los seres humanos. Si estamos hechos hacia la angelitud, tanto cuando tenemos forma carnal como cuando solo espíritu somos, desde luego que debe ser de común satisfacción el tener mucho sentido común, el tener mucho sentido de humanidad y el tener un abrazo fraternal para todos los seres vivos, pero en especial para la humanidad y también para esa humanidad que solo espíritu es. Es de comprender, y yo al menos así lo estoy asimilando, que este camino camino, verdad y vida de la voluntad del Padre Eterno va a ser así siempre. Con la forma estamos haciendo para el bien por el bien mismo y el voluntariado que podemos, y con el espíritu vamos a seguir en esa tendencia por nuestro libre albedrío y esa fuerza de voluntad. Queremos seguir como ellos nos están dando ejemplo. Sí, así es. Disculpa. Bueno, se titula de conformidad con los estatutos que nos rigen, poseo también mis horas de reposo. Sin embargo, y su voz se modificó por la velada tristeza, no puedo aún disfrutar en las esferas más elevadas. Las disfruto en los campos de la corteza terrestre, respirando el aire puro y tonificante de los pomares y jardines silvestres. El oxígeno por allá es más suave que el que absorbemos en estos círculos sofocantes de transición, donde hay que lidiar con los residuos del pensamiento humano. Obreros de la vida eterna, por el doctor en medicina André Luis, inspirado a Chico Javier, que ya está también como espíritu, desencarnado como espíritu, pero que ha sido un gran medio en todo el grupo espírita desde que tenía 4 años de edad. Y fue larga su carrera de vida, muy larga.
y muy Gracias. fructífera, muy fructífera. Sí. Pues seguimos con con la obsesión, con este tema que se da también en este caso, en este capítulo, con la subyugación. Se acercan espíritus agresivos que están sometidos por un obsesor que mantiene subyugado a su grupo y interpelan a los espíritus benefactores. Antes de todo, decir que la obsesión es la acción persistente que un espíritu inferior ejerce sobre uno o individuos, en este caso como este capitán del grupo de obsesión. Y se presenta características muy diversas que van desde la simple influencia moral, sin signos exteriores notables, hasta la perturbación completa del organismo y de las facultades mentales. La subyugación es una opresión que paraliza la voluntad de quien la padece y lo obliga a obrar a pesar suyo. En una palabra, se trata de un verdadero yugo. En la subyugación moral, el subyugado es obligado a tomar decisiones a menudo absurdas y comprometedoras que por una especie de ilusión supone sensata. Tomado del libro de los mediums, del ítem 237 al 240. En este caso, este grupo de espíritus agresivos están sometidos a este obsesor y posiblemente pues por todas las culpas y por todas las deudas tenidas en esa existencia anterior o en pasadas, y este espíritu obsesor aprovechó de ese sentimiento de culpa tan profundo y de esa turbación que ocurre en la desencarnación para atraer a estos espíritus, a espíritus desencarnados y subyugarles como si él fuera uno de los jueces encargados de impartir justicia en el mundo espiritual. Son denominados, como comentábamos en el capítulo anterior, los magistrados, vestidos a veces con ropajes de jueces, a veces con ropajes de la Roma antigua, y que se encargan de someter a estos espíritus para sus trabajos, en este caso también para la vampirización de energías. El espíritu obsesor se ha hecho dueño de la zona donde se realizan estos trabajos de asistencia a los recién desencarnados y también a los encarnados, y exige de forma violenta la retirada inmediata del equipo asistencial. El doctor White, encargado de las tareas de ayuda, le responde pacíficamente a tenor de su vibración alta de fraternidad y sobre el conocimiento de las técnicas energéticas. Pues sí, además de hacer esta asistencialidad a los recién desencarnados, pues también estas exteriorizaciones de energía y de pensamientos ayudan también a todos los encarnados que estaban sufriendo el golpe del tsunami, de la catástrofe, pues en ese estado de confusión de los primeros momentos, de no saber qué hacer, quedarse pues muchas veces paralizados por el miedo, por la situación. Entonces, no solamente ayudaron a todos los que estaban desencarnando violentamente, sin apenas darse cuenta de lo sucedido, sino que también todos esos efluvios positivos, fraternos, eh, armonizan tanto a encarnados como a desencarnados. Y bueno, pues aquí podemos ver cómo en el libro de los medios nos indica que los espíritus superiores son reconocidos a través de la superioridad de sus ideas y de su lenguaje.
vemos que este espíritu obsesor y este grupo de obsesores se dirigen a él de forma violenta, queriéndole expulsar sin atender a ningún razonamiento. Y nos dice también el libro de los mediums que en cuanto a los espíritus inferiores, se traicionan de tantas maneras que solo un ciego se dejaría engañar por ellos. Bueno, pues sí, ya lo vemos que en este caso, pues con un lenguaje soez, violento, desagradable, con estas energías inferiores, se dirigen a ellos sin ningún tipo de conciliación. Nos dice que este espíritu obsesor pues se basa en que él está protegiendo el territorio de extranjeros que invadieron ya sus tierras desde el siglo XVI y que tras continuas reencarnaciones en la zona siguen defendiendo sus derechos. Bueno, eso es la disculpa, ¿no? que tienen este espíritu y ese grupo para poder actuar a sus anchas en el mundo espiritual, a nivel extrafísico. Pero, pero vemos que no es así, ¿no? El doctor White le dice que todo es territorio de Dios. Entonces, que él, por más que piense que está mandando en esa zona, o incluso los dirigentes aquí en el planeta, que por más que piensen que ellos están encargados de dirigir porque son sus territorios, disculpa, pues no es así. Todo es territorio de Dios, del Creador. No hay territorios que nos pertenezcan a nosotros, es todo un préstamo. Estamos como de prestado en este mundo y, y bueno, tenemos que entender eso, que nada nos pertenece, que es un simple préstamo que se nos ha hecho pues, para poder evolucionar, avanzar, ser partícipes de la obra de Dios, ni más ni menos. Por eso dice que en el doloroso cuadro de las obsesiones, si la víctima, como pasaba con este grupo, capitula sin condiciones ante el adversario, se entrega y se somete totalmente, habiéndose transformado en un autómata a merced del perseguidor. Pues este espíritu los tenía sometidos, ellos se entregaron debido a ese sentimiento de culpa profundo y a todas esas deudas que pudo observar de existencias anteriores y se convierten en autómatas a su servicio. Porque por eso, por el desconocimiento del mundo espiritual, sabemos que, o bueno, no sabemos, como no tenemos información ni hemos querido informarnos sobre esto, porque a ver, la muerte y todo este proceso de la transición, el desprendimiento del espíritu, la vida en el mundo espiritual, nos produce un poco de rechazo. De hecho, es uno de los grandes tabús, el tabú de la muerte y de la vida después de la vida. Entonces, pues en nuestra ignorancia, pues cualquier espíritu puede presentarse diciéndonos que él es el director, el encargado de este mundo espiritual y que tenemos que acatar sus órdenes, obedecerle y bueno, pues ahí vamos, sin cuestionarnos nada, ¿no? Dice, si poseemos una voluntad frágil e indecisa, pues acabamos habituándonos con esa persistente actuación de los verdugos y enviciándonos en el círculo de irregularidades de muy difícil rectificación, por cuanto se convierte poco a poco en un polo de vigorosa atracción mental para sus propios verdugos. Cada vez es como más sometimiento, ¿no? En tales casos, nuestras actividades de asistencia, dicen los espíritus superiores, los amparadores asistenciales, que se hallan casi circunscritas a meros trabajos de socorro. Pero cuando encontramos al enfermo interesado en su propia curación,
valiéndose de nuestros recursos para aplicarlos en su propia edificación interior, entonces podemos prever triunfos inmediatos. Esto viene del libro de Nuestro Hogar, psicografiado por Chico Javier, inspirado por André Luis. Y así es, en cuanto estamos dispuestos a pedir ayuda, pues esa ayuda está presta a socorrernos, pero tenemos que dar ese paso. Y bueno, pues ese es también una de los problemas de la falta de oración, que, que bueno, no sé, a alguien le puede parecer extraño, le puede parecer como le parezca, pero es importante esa solicitud de ayuda. Tenemos a nuestro guía, nuestros amparadores, a veces están esperando siempre a que pidamos ayuda para inspirarnos, para fortalecernos, para darnos ese valor que necesitamos para superar todas las situaciones que estamos viviendo. Ay, disculpa, aquí. Dice, obsesión, 845. Las predisposiciones instintivas que el hombre trae al nacer no son un obstáculo para el ejercicio del libre albedrío. Las predisposiciones instintivas son las del espíritu antes de su encarnación. Según sea él más o menos adelantado, pueden incitarlo a cometer actos reprensibles y en eso será secundado por los espíritus que simpatizan con esas disposiciones. Sin embargo, no hay incitación que sea irresistible, O sea, que sea irresistible cuando se tiene la voluntad de resistir. Recordad que querer es poder. el libro de los espíritus, vamos a ponerlo aquí. Libro de los Espíritus, que es pues, la pregunta 845, y bueno, pues que es uno de los libros de la codificación de Allan Kardec, el promotor, eh, el promotor de todo el grupo Espíritus Espíritas, desde hace 166 años, al que también tenemos que dar siempre muchísimas gracias porque lo organizó, lo burocratizó, lo oficializó. Y desde entonces estamos leyendo cualquiera de estos libros para ilustrarnos, para sacarnos de la ignorancia, para sacarnos de la precariedad de muchas informaciones sin fundamento, supersticiones, en fin, todo eso queda relegado a, al cubo de la basura, por así decir, a papelera, para quedarnos con una información más veraz y más coherente con lo que es la evolución del ser humano aquí y ahora, ni más ni menos que por la voluntad del Padre Eterno. Pues este grupo de obsesores que, que dice pertenecer a Timor Oriental, vemos aquí en la imagen esta zona, estamos nosotros eh, por encima de Australia, toda la zona de Indonesia. Y nos dice que puede ser, ¿eh? El territorio del actual Timor Oriental fue colonizado por Portugal en el siglo XVI y pasó a conocerse como Timor portugués. Indonesia abandonó la antigua colonia portuguesa y tras un periodo de administración por parte de Naciones Unidas, Timor Oriental se convirtió en 20 de mayo de 2002 en el primer estado soberano que nacía
en el siglo XXI. Se convirtió en miembro de la ONU y de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, y es uno de los dos únicos países asiáticos cuya religión mayoritaria es el catolicismo. Un momentito. Cerca del 40% de sus habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza, es decir, subsiste con menos de $1,25 por día. Alrededor de la mitad de la población es analfabeta. Todavía sufren las consecuencias de la lucha entre la ocupación indonesia, que duró décadas y dejó años en las infraestructuras del país, dejó daños en las infraestructuras del país, además de la muerte de alrededor de 100.000 personas. Se espera que el crecimiento de su economía esté entre los más altos del mundo próximamente. Bueno, sí, he puesto esta señal pues para comentar también que, pues, que toda esta tarea que estaban realizando el equipo asistencial no solamente es a nivel espiritual, sino que también esas irradiaciones eh, actúan, como hemos comentado, pues a nivel mental, con una transformación de pensamiento, y por eso dice que se espera que el crecimiento de su economía esté entre los más altos del mundo, porque también va a haber una renovación mental, nuevas inspiraciones para nuevos negocios, para reparaciones, para todo ese tipo de mejoras sociales que implican la ayuda de los espíritus superiores también a través de esas irradiaciones mentales que siempre están realizando, no solamente en los momentos de catástrofe. Y que por eso tenemos que tener esa apertura hacia esas irradiaciones que siempre están llegando. Uy, Tienes lo de la antorcha, si puedes poner la luz ahí en la esfera para que siempre haya luz en el planeta Tierra del amor misericordioso de Dios. Bueno, dice el texto que compartimos. En la Génesis 14, el libro de los Medios, capítulo 8, se indica acción de los espíritus sobre los fluidos y las creaciones fluídicas. Antorcha de Ana que ilumina la zona. y por ejemplo, eso, esta antorcha que llevaba este espíritu benefactor que iba iluminando toda esa zona de tinieblas, ¿no? ¿Cómo es que se puede producir este tipo de efectos de creación de una antorcha, de luminosidad? Los espíritus actúan sobre los fluidos espirituales con la ayuda del pensamiento y la voluntad. Mediante el pensamiento, ellos imprimen a esos fluidos tal o cual dirección. Los aglomeran, los combinan o dispersan y organizan con ellos conjuntos que presentan una apariencia, una forma, un color determinados y constituyen el inmenso taller o laboratorio de la vida espiritual. El pensamiento del espíritu crea fluídicamente los objetos que él estaba habituado a utilizar. Un avaro manipulará el oro, un militar mostrará sus armas y su uniforme, un fumador su pipa, un labriego su arado y sus bueyes, una anciana su rueca. Para el espíritu, que también es fluídico, esos objetos fluídicos son tan reales
como lo eran en el estado material para el hombre vivo cuando tenía su envoltura carnal. Mm. Espiritismo y fuerzas radiantes de León Denis, otro compañero espírita que ya desencarnó y está muy activo también como espíritu benefactor. Cuando un ser desencarnado alcanza un plano elevado, es fácil para él enviar ese pensamiento a aquellos cuya sensibilidad es igual a la suya. Pero en los planos superiores, el brillo de ciertos espíritus llega a un punto que no podría ser soportado por espíritus inferiores. Las corrientes que provienen de planos elevados fluyen a través de las diversas capas que forman los planos estelares y no siempre llegan hasta nosotros. Sin embargo, nuestra Tierra es atravesada diariamente por haces de onda que transportan los mensajes y los pensamientos de seres muy evolucionados a otros seres también evolucionados. Pues sí, en este caso, al final, viendo que el doctor White no se deja amedrentar, desde luego, por este espíritu obsesor ni por el grupo, ¿no? Como que ahora lo vemos más adelante, un espíritu superior no tiene ningún temor a este tipo de espíritus inferiores, ¿no? Por eso dice que el brillo de estos espíritus llega a ser tan potente hasta el punto que no puede ser soportado por estos espíritus inferiores y muchas veces salen huyendo. En este caso, pues veremos o vemos que este grupo se disuelve y deja solo al espíritu obsesor. En el libro de Pases y Radiaciones, el profesor Arnold, que es un espírita veterano, en su obra nos indica que la radiación fluídica es una acción de orden espiritual que consiste en emitir por el corazón vibraciones amorosas destinadas normalmente a beneficiar a los necesitados. Él nos habla que hay dos tipos de exteriorizaciones o de radiaciones de energía, que es una de ellas mental, como hemos comentado, a través del pensamiento, a través del frontochakra, que, que va cargada de pensamientos saludables, eh, que, que hacen esa transformación mental de estos obsesados, en este caso, para tareas de desobsesión, para tareas de consolación, para inspirar, para dar fuerzas, ánimo. Y también dice que si se trata de molestias, esas ondulaciones serán fluidos emitidos pues, desde el corazón, eh, transmitiendo equilibrio, vida y salud. Y si se trata de perturbaciones psíquicas, como es el caso del obsesor del capítulo, estos fluidos serán de luz y pureza capaces de destruir esas vibraciones pesadas provenientes de obsesores o vampiros energéticos. En todos los casos, el corazón actúa como una emisora de ondas cuya potencia fundamental es el sentimiento amoroso, el deseo sincero de servir, de auxiliar, de socorrer.
y, y vemos que en este caso tiene que utilizar esta exteriorización de fluidos, de energías para la desobsesión. Dice, hay casos eh, en que es necesario proyectar fluidos de amor, de fuerza y socorro a regiones de sombras para la redención de espíritus sufrientes o esclavizados. En estos casos, la asamblea emite tales fluidos con foco en aquel punto a distancia y la proyección se hace en la forma de un torrente de luz que va fundiendo las sombras y va alcanzando la meta. Al toque de esa luz, los espíritus sufrientes ganan energías nuevas y bajo la proyección de ellas consiguen huir, liberándose de esas regiones de padecimiento, siendo entonces encaminados a instituciones de auxilio y regeneración en el espacio. Sí, esto está también extraído de, del libro de Chico Xavier, sí, inspirado por André Louis, de las tareas que se realizan de esterilización para la desobsesión en las asambleas, en las reuniones eh, que se realizan en los centros espíritas para los espíritus sufrientes, para aquellos que se encuentran en las sombras, y vemos la efectividad que tienen cuando se realizan desde, desde esa sinceridad, con esa capacidad también por parte de los asistentes, ¿no? En el trabajo de las energías. Por eso yo siempre lo comento y bueno, pues es muy importante el conocimiento y el manejo de las energías porque como vemos, en el mundo espiritual es en lo que está basado todo, ¿no? De hecho, este grupo de obsesores lo que tratan de hacer es absorber todas esas energías de los recién desencarnados, que como ya comentamos en el capítulo anterior, no se desprenden al ser una muerte violenta por el golpe de la ola del tsunami, no hay un desprendimiento del cuerpo por parte del espíritu instantáneo, sino que se produce siempre de forma gradual. Entonces, toda esta cantidad de energía que hay, que todavía está conectada con el cuerpo físico, pues es la que vienen a absorber estos vampiros energéticos con la disculpa de que ellos son pues los defensores de la zona que ha sido siempre asaltada por extranjeros pero al final pues es eso, una disculpa solamente pues para aprovecharse de esa situación. Y claro, pues cuando llegan el equipo asistencial para ayudar a todos incluidos a este grupo de obsesores, pues esto no le encaja, ¿no? Al obsesor. No es algo que le va a resultar, normalmente no resulta fácil porque es como que son espíritus inteligentes utilizando esa inteligencia para el mal. Entonces, como dice en el libro de los medios, pues hay que actuar también con inteligencia con estos espíritus obsesores para trabajar la desobsesión. En este caso, vemos que este grupo va a ser atendido al dispersarse, al recibir esa onda energética del doctor White con esa capacidad de emisión de luz, de armonía y de equilibrio. Los espíritus que están subyugados perciben esa lucidez y acceden voluntariamente a acogerse al equipo asistencial para que puedan ser ayudados. De alguna forma despiertan, ven que todo lo que les había comentado este obsesor, pues él se había hecho dueño de la zona, de ese mundo, de esa zona espiritual, pero
pero sin tener ninguna autoridad real, como la que tiene el doctor White, los benefactores de Jesús, que ellos, como él le comenta, como el doctor White comenta, nosotros venimos en una tarea asistencial por el gobernador del planeta que nos ha invitado, que nos ha, nos ha hecho, nos ha favorecido para poder venir aquí. Entonces, estos espíritus inferiores acceden a, a que puedan ser trasladados a estas colonias temporales donde pueden ser asistidos, donde pueden empezar a reformarse y liberarse de esta subyugación. Adelante. Exteriorización de fluidos para desobsesión. Los espíritus realmente buenos, encarnados o desencarnados, no tienen nada que temer de la influencia de los espíritus inferiores. La Génesis capítulo 15. Si hay algo que está permitido imponer, es el bien y la fraternidad, aunque no con intimidación, ya que la convicción no se impone. Libro de los Espíritus, pregunta 835. ¿Qué es lo que ocurrió? No fue una exteriorización de luz, pero al adquirir esa lucidez, los espíritus inferiores reaccionaron y voluntariamente se dirigieron al grupo asistencial para ser acogidos y ayudados y liberados. Por eso dice que la convicción no se impone, no fue una imposición, sino que fue una ayuda, una asistencia, y ellos mismos se dieron cuenta de la posición en que estaban y de quiénes eran realmente los espíritus encargados de ayudar a los desencarnados y a los obsesados. Por eso que es importante que estemos bien informados, que no estemos viviendo en esa ignorancia de todos estos procesos que se realizan. No es ni más ni menos lo que pretenden los espíritus superiores con la codificación, con el espiritismo. Es ofrecernos toda esta información para que podamos, para que sepamos en qué nos estamos moviendo, ¿no? Yo lo comento muchas veces, cada vez que vamos a otro país donde se habla otro idioma, donde se tiene otra moneda, pues tratamos de informarnos, de llevar la moneda adecuada, de saber qué lugares tenemos que visitar y qué no, y sin embargo, cuando se trata de la vida del mundo espiritual es como que nos parece todo muy extraño, pero es un proceso que, que vamos a vivir, que hemos vivido ya en otras ocasiones. Entonces, no es algo que nos va a resultar extraño. No sé por qué tiene que resultarnos tan extraño si es tan beneficioso para nosotros. Los benefactores. En nombre del amor, todas las almas reciben asistencia donde quiera que se encuentren. Hermanos más viejos ayudan a los más jóvenes. Maestros inspiran a los discípulos. Padres auxilian a los hijos. Amigos se ligan a amigos. Compañeros ayudan a compañeros. Eso ocurre en todos los planos de la naturaleza con mayúscula. Y precisamente la tierra, entre los que aún viven en la carne y los que ya atravesaron el oscuro pasadizo de la muerte. Y lo dice entre la tierra y el cielo, Chico Javier, y lo inspirado por André Luis, el doctor en medicina André Luis. Los benefactores, el fundamento de la tarea a realizar, se halla en las enseñanzas del Maestro Jesús
No se puede verdaderamente amar a Dios, Padre Eterno, sin amar al prójimo, ni amar al prójimo sin amar a Dios, Padre Eterno. Por consiguiente, todo lo que se haga en contra del prójimo equivale a hacerlo contra Dios, Padre Eterno. Como no se puede amar a Dios sin practicar la caridad para con el prójimo, todos los deberes del hombre se hallan resumidos en esta máxima. Fuera de la caridad no hay salvación. Esta no se limita solo a la beneficencia, también al conjunto de todas las cualidades del corazón, en la bondad y en la benevolencia para con el prójimo. Mm. La verdad es que estando en esa línea de camino, verdad y vida del Maestro Jesús, maestro de maestros y maestras, pues la verdad es que todo cuanto viene y muestra lo eficaz que está siendo la caridad en la otra parte cuando solo espíritus son, y que en este libro nos lo recuerda tantísimas veces, pues no hay más que comprender que todo cuanto podamos hacer aquí y ahora para el bien, por el bien mismo, pues está dentro de esa caridad. Si es escuchar, también es caridad. Si es compartir algo de lo que básicamente tenemos pues, en lo que sea que tengamos de disponibilidad, de comidas, de ropas e incluso de información. Dar información también es caridad, porque esta información puede ser contrastada en cualquier momento y comprender si son veraces o no las informaciones que de los libros espíritas se están compartiendo para toda la humanidad. No se imponen, solamente se están poniendo en marcha para quien quiera tener una veraz información, pues forma parte del cometido que tiene este grupo Espíritus Espíritas. Hay una parte que se dedica a la divulgación. Si nosotros no tuviéramos estos libros, no podríamos salir en Internet a leer lo que leemos y compartir con ustedes la comprensión clara y sencilla que tenemos de que sí, ayudar a los demás en el sentido de tener una sonrisa o una información o un algo materialmente que darles, pues es sencillamente vivir la caridad aquí y ahora. Superioridad de la naturaleza del Maestro Jesús, nuestro Señor Maestro Jesús. A partir de la hipótesis que lo considera un espíritu superior, no podemos dejar de reconocer que Él es uno de los espíritus del orden más elevado, que por sus virtudes se encuentra muy por encima de la humanidad terrestre. A consecuencia de los inmensos resultados que produjo su encarnación en este mundo, ha sido forzosamente una de esas misiones que la divinidad solo confía a sus mensajeros directos para el cumplimiento de sus designios. Maestro Cristo Jesús, no precisaba asistencia. Él era quien asistía a los demás. Obraba por sí mismo debido a su poder personal. Según la definición dada por un espíritu superior, el Maestro Jesús era medium de Dios, de Padre Eterno. Y esto nos lo dice en la Génesis, en el capítulo 15, en el 1, que es Ítem 1. ítem 1, ítem 1. Nuevamente la superioridad de la naturaleza de nuestro Señor Maestro Cristo Jesús
La inmensa superioridad de Cristo le otorgaba tal autoridad sobre los espíritus imperfectos, entonces denominados demonios, que le bastaba a él, Maestro Cristo Jesús, ordenarles que se retirasen para que no pudieran resistirse a esa orden formal. En la Génesis, capítulo 15, ítem 33. Y luego, en admiración, dice, Maestro Jesús siempre vence. El amor es la fuerza divina que siempre triunfa. Que así sea. Pues sí, pensamos que es gracias a nosotros que las cosas siguen adelante, pero es gracias al amor, ¿no? Que es esa energía cohesiva que es la que mantiene al, al universo, ¿no? Mantiene unidos a los planetas, mantiene unidas las células de este cuerpo y nos permite ser partícipes y ser quien somos de esta obra, ¿no? Y de poder percibirla y de poder experimentarla, y todos gracias al poder del amor, que no es otra cosa que la manifestación del Creador, es la naturaleza del Creador, ¿no? Que todo está basado en esa ley del amor. Y, y bueno, pues era solamente poner ese ejemplo y vemos cómo cualquier espíritu, aunque haya estado subyugado ante la presencia de esa luz, de esa paz y de ese amor, es como que toda esa ignorancia cae, ¿no? Como decía antes, mm, un ciego solamente se puede dejar engañar por esos espíritus inferiores, ¿no? Cuando esa manifestación de esa luz y de ese amor se da, se hace presente, pues es algo que es inconfundible, no es algo que nos haga dudar, sino que automáticamente es reconocida y es aceptada porque es esa parte de nosotros, ¿no? Tenemos esa molécula divina en nuestro interior, ¿no? Y es como que es esa parte la única que puede reconocer la verdad por encima de lo demás. Nos pueden contar mil historias, puede haber cualquier tipo de idea, pero cuando esa manifestación de la luz se hace, se da, es como que no hay lugar a confusión ni a duda, ¿no? Como dice, cuando esa luz se manifiesta, pues las sombras se van. Bueno, pues hemos llegado al final del capítulo. Espero que os haya resultado interesantes los temas que hemos visto hoy sobre el, el reposo de los espíritus, que hemos visto que siempre están en esa tarea asistencial. Eh, este tema de la subyugación, cómo puede llegar a afectar a los espíritus ignorantes, débiles, culpables, que se sienten culpables. No es que sean culpables, sino ese sentimiento de culpa y de deuda de haberse comportado erróneamente y manejados por espíritus que utilizan su inteligencia pues para su aprovechamiento personal, no para la fraternidad. Cómo actúa esa exteriorización de los fluidos, de las energías, cómo hay esa modificación de los fluidos para crear objetos, en este caso la antorcha, en el caso de los espíritus obsesores que venían cargados con armas, con ballestas, con flechas, en fin, la potencia del poder del amor divino que que todo lo sana, que todo lo alivia, que todo lo armoniza y lo equilibra. Y ese trabajo de desobsesión también que se produce por parte del equipo asistencial.
de este grupo de obsesores. Os agradecemos vuestra compañía, el visionado. Espero que os resulte de interés. Saltamos hasta el próximo 16 de diciembre y veremos el capítulo 8, Socorros Inesperados. Pueden enviarnos sus dudas, comentarios a la dirección de correo electrónico y o al WhatsApp del teléfono. Y sabed que el enlace para la compra del libro está en la página espiritasvenidor.com, en actividades recientes. En la parte final está ese enlace que directamente nos lleva a la tienda de la Federación. Solo tenemos que marcar. Es una tienda segura, fiable y, y podéis adquirir el libro y continuar el estudio y las reflexiones con nosotros. Así que os invitamos en estas fechas navideñas a continuar porque es un trabajo muy interesante realizado por Divaldo Franco, inspirado por Manuel Filomeno de Miranda. Bueno, amigas, amigos, os mandamos un saludo fraternal y nos vemos el próximo día 16. Nosotros también seguiremos el martes con el estudio de momentos de salud y de conciencia con un nuevo capítulo a las 22 horas. Hasta entonces, buen fin de semana, buen descanso físico y también un buen ejercicio espiritual durante las horas del sueño. También podemos realizar esta asistencia como ocurre con este grupo en el que se unen también encarnados que están en su momento del sueño y que se desprenden del cuerpo físico y que van a realizar tareas asistenciales allí donde sea necesario. Nos ofrecemos para poder ayudar en la medida de nuestras posibilidades, en las tareas que los espíritus superiores crean convenientes y nos vamos a ir familiarizando con el mundo espiritual, porque en realidad ese es el mundo al que pertenecemos. Aquí estamos de visita, ¿no? Hasta pronto entonces.